algunas cosas. Veamos, tenemos en pantalla una imagen que nos interesa analizar. Y en todo caso, me gustaría que ustedes me dijeran qué cosa es lo que están apreciando allí. Milvia, ¿podrías decirnos qué es lo que estás apreciando? Nelson, ¿podrías decirnos qué es lo que estás apreciando en pantalla, por favor? Carla Orozco, buenas noches. ¿Podrías decirnos qué es lo que estás apreciando en pantalla? Hugh. ¿Cuál es tu nombre, Hugh? Giuseppe, profe. No te escucha. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Sí, yo veo que ahí hay una persona que está mirando o se está despejando quizás, ¿no? A lo lejos de la ciudad, de repente tenía algún tipo de problema, algo, bueno, algún tema personal y se ha ido lejos de la ciudad a despejarse. Es lo que me da a entender esa imagen. Imaginemos que adicionalmente a lo que se acaba de mencionar, aparece al costado de la persona, como se está viendo en pantalla, un mapa. ¿Qué podría significar esto? Adicional a lo que ya se ha mencionado. Nelson, Susan Bardales, para iniciar tu participación, ¿qué podrías decirnos sobre lo que estás observando en pantalla? Susan, Giuseppe, Bueno, me indica que es un mapa, ¿verdad? Lo que tiene a su costado. sí. Muy probablemente haya ido de viaje o de repente esté más o menos viendo, comparando con el mapa a dónde puede ir, de repente está de viaje, ¿no? Y si a esto le damos un poco el pensamiento de ubicación, Claro, de repente puede ser que esté conociendo un lugar nuevo, ¿no? Y está guiándose con ¿no? el mapa, ¿no? Más o menos se está orientando a más o menos a dónde va a ir. Perfecto. Y si adicionalmente a ello le damos este nuevo pensamiento, Grupo de gente. ujú,
si lo relacionamos con el tema o con del diplomado, ¿no? Muy probablemente, eh, ¿cómo podría llegar a conectar con gente para ir hacia un punto, ¿no? Hacia una meta, podría ser. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Josep. Ok, gracias. Justamente de eso se trata. Estamos observando aquí una persona que aprecia hacia el fondo una ciudad, un conjunto de casas, habitaciones, edificios, etcétera. Un mapa, que supuestamente es la distribución en el territorio, un pensamiento relacionado con la ubicación, orientación, y un grupo de personas que probablemente esté pensando cómo las llevo o cómo me reúno, en qué punto les digo para reunirnos. Esto implica justamente todo el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar sobre las habilidades directivas y si bien es cierto, la idea es un taller de práctica, principalmente vamos a tomar en cuenta la idea de que este encuentro nos debe llevar justamente a apreciar qué habilidades directivas tenemos y que podríamos desarrollar. Muy bien. Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Nos hemos reunido aquí para obtener un poco el desarrollo personal y autoliderazgo, que tiene que ver con las habilidades directivas, el desarrollo de personas y equipos, que tiene que ver justamente con el establecimiento de las relaciones entre las personas. Recursos humanos tiene que ver muchísimo con este detalle del desarrollo de personas, el talento del cual hablábamos al inicio. Y finalmente, uno de los temas muy relacionado con las habilidades directivas es el gestionar el cambio. Y más aún, gestionar como un agente de cambio. Antes de iniciar la sesión, yo tenía una presentación ya terminada, e incluso yo he remitido el documento. Sin embargo, hoy en la tarde llegó a mis manos una revista G del diario Gestión y que traía una infografía muy interesante relacionada con lo que vamos a desarrollar ahora. Y he traído esta infografía, la he cortado en pedazos y la he puesto, digamos, en las tres primeras imágenes que vamos a mostrar. Y tiene que ver justamente con eh, habilidades directivas, que si bien es cierto, tiene que ver con el desarrollo profesional en general, principalmente tiene que ver con habilidades directivas. Esta infografía fue presentada el 17 de mayo de este año en esta publicación de la revista por Inés Temple y habla de 5 ideas para ser y parecer competente, o parecer más competente. Eh, no basta con ser, hay que parecerlo, ¿no? Se decía justamente que la mujer del César no solamente tenía que ser virtuosa, sino que tenía que parecerlo. De eso se trata. Este detalle sobre ser y parecer más competente tiene que ver justamente con nuestra reunión del día de hoy. Esta reunión tiene que ver principalmente con lo que tenemos que demostrar. ¿Cuál es la primera idea? Demuestre que es correcto y cumpla su palabra. Ser correcto significa yo doy mi palabra y cumplo. Vale decir, si a mí me dijeron, Carlos Alberto, ¿estarías interesado en apoyarnos desarrollando un, eh, una actividad sobre habilidades directivas? Sí, por supuesto. ¿Qué día? Tal día. Muy bien, tomo nota y lo agendo. Y si yo lo he agendado, quiere decir que yo estoy comprometido y voy a desarrollar. Este detalle principalmente tiene que ver con que yo me he comprometido, soy correcto en mis obligaciones, en mis compromisos y cumplo con mi palabra. No necesito que me hayan enviado un documento, que lo haya firmado. Eh, Me parece justamente un detalle interesantísimo, importante, y tengo que llevarlo a cabo. Y
¿De qué sirve ser competente y si tengo mala reputación? Todo el mundo me dice, te invito a que vengas a dar una charla, trabaja conmigo, colabora, la universidad me llama, etcétera. ¿De qué sirve que yo sea competente en lo que hago si tengo mala reputación de incumplido? Y esto tiene que ver justamente con las habilidades directivas. El directivo, el gerente, el coordinador, el supervisor, la persona que tiene a su cargo un grupo de personas y tiene mando, evidentemente no solamente debe cumplir con su palabra, sino que tiene que cuidar su reputación. Esta no puede ser mala. Eh, una siguiente idea que para nosotros es importante es ser consistente con las acciones. Una personalidad consistente, dice, sea cual sea el escenario, crea confianza y evita tensiones. Es una persona consistente. Es decir, puedo no estar de acuerdo con esta persona, pero es consistente. Vale decir, yo sé que no se va a echar para atrás y me va a estar diciendo, no, no, eso no fue lo que dije. Eh, Hoy en día estamos observando, lamentablemente, en una serie de circunstancias a personas que no son consistentes, además de incompetentes e incumplidas, no son consistentes. Otro detalle que también es importantísimo para la dirección y para el desarrollo profesional de cada uno de nosotros tiene que ver justamente con la comunicación. Eh, el desarrollo de actividades, principalmente dentro de las actividades de las empresas, de las instituciones, organizaciones, cualquiera sea, es una necesidad en este desarrollo tener una muy buena comunicación. Expresarse correctamente, hablar bien en público, escribir apropiadamente, son habilidades claves. Un directivo debe saber hablar, debe saber escribir. El éxito profesional, digamos, y en especial el liderazgo, requiere mucho de estas habilidades comunicacionales. Este es un aspecto netamente de liderazgo, netamente de eh, una habilidad directiva. Irradiar energía, entusiasmo, pasión, es la exteriorización de emociones positivas, como la calidez legítima, nos hace más atractivos en el mundo profesional porque nos expresamos acorde con eh, ese compromiso que hacemos. Y por lo tanto contagiamos, irradiamos energía. Ese entusiasmo, esa pasión que le ponemos para realizar nuestro trabajo, es algo que el resto observa, aprecia, capta y se nutre de esa energía. Por eso es que es importante seguir logrando, digamos, en estas actividades esa orientación. Y principalmente un detalle, el propio Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva decía eh, que dentro de los hábitos había uno final, el séptimo, y él decía, hay que afilar la sierra o afilar el hacha, seguir aprendiendo. En la actitud y el empeño por mejorar nuestro perfil profesional impacta directamente en el nivel de competitividad. Es decir, ya se nos aprecia de una manera eh, diferencial. No basta con ser eh, cumplidos con lo que nos comprometemos. No basta con comunicar adecuadamente e irradiar energía y ser consistentes. Es importante seguir aprendiendo, porque las ideas van cambiando, la ciencia va cada vez profundizando y hay muchas de las cosas que anteriormente pensábamos que era una idea ya desarrollada, fija. La ciencia demuestra a cada instante que eh, no todo es permanente, siempre está en cambio. Y justamente el cambio en las organizaciones es clave, tomarlo en cuenta. Y ahora vamos a tocar ese punto al finalizar. ¿Cuáles son las habilidades directivas? Eh, Nuestras habilidades directivas en este momento las hemos identificado y asociado a las anteriores, por supuesto, como estos elementos que tienen que ver principalmente no con las competencias técnicas, sino principalmente con la inteligencia emocional. Eh,
La autoconciencia, el autoconocimiento relacionado, digamos, con un propósito y una visión estratégica, es una habilidad directiva. La autoconciencia en sí, de manera sencilla, tiene que ver, digamos, un poco con nuestra característica individual. Pero en términos directivos, la autoconciencia tiene que ver con el autoconocimiento, evidentemente, el propósito, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito dentro de una organización y qué visión estratégica tenemos. Ese nivel de autoconciencia es netamente directivo. La autorregulación o la gestión emocional tiene que ver principalmente con esos aspectos de carácter que nosotros manifestamos cuando estamos ante circunstancias propias de la dirección. Nótese que aquí podemos estar plenamente en discusión al respecto, sin embargo, necesitamos autorregular nuestras emociones porque no podemos dejar que nuestra toma de decisiones esté eh, mm, principalmente, digamos, sujeta a ese impacto que generan las emociones que vienen de fuera. Nosotros autorregulamos nuestras emociones para hacerle frente a esas vicisitudes que se nos presentan y que generan emociones dentro de nosotros. La motivación. En términos directivos, la motivación tiene que ver con la comunicación asertiva, la comunicación eficaz, o perdón, efectiva. ¿Qué significa esto? Significa prestar atención. Se dice, digamos, escucha activa, pero la escucha activa no es solamente escuchar, no es solamente prestar nuestros oídos. La escucha activa tiene que ver con nuestra visión. Vale decir, nosotros observamos a la persona y apreciamos sus gestos, su comunicación no verbal, su tono y volumen de voz, es decir, su comunicación paraverbal. Entonces, aquí la motivación tiene que ver principalmente cómo usamos estas herramientas para hacer una comunicación más asertiva, más direccionada a el logro de los objetivos. Y eso es una competencia, una habilidad directiva. Otra habilidad directiva que tiene que ver principalmente con el desarrollo de las personas está íntimamente ligado a el empoderamiento y el desarrollo de otras personas. Ponernos eh, en otro aspecto, en la forma como piensa la otra persona, es clave para nosotros darnos cuenta de lo que estaríamos eh, generando en la otra persona. Y las habilidades sociales. Las habilidades sociales, que principalmente son comunicativas, también tienen que ver con nuestra forma de pensar. Y finalmente vamos a ver el tema de la gestión del cambio y el pensamiento adaptativo. Vayamos con la autoconciencia para poder visualizar mejor este punto. La autoconciencia es la aptitud de reconocer y entender los estados de ánimo, las emociones e impulsos propios, así como su efecto en los demás. O sea, no basta con reconocer y entender estos estados de ánimo. Necesitamos regularlos, necesitamos manejarlos, pero debemos reconocerlos primero. Debemos comprender por qué es que se dan así. En términos directivos, si yo no me doy cuenta de lo que me está ocurriendo y no tengo, digamos, una comprensión clara de mi estado de ánimo, de la emoción que estoy sintiendo y de los impulsos propios que devienen de esta emoción, no podría entender el efecto que tienen estas emociones, estos impulsos en otras personas. Entonces, el nivel de autoconciencia permite, es un aspecto de la eh, inteligencia emocional que publicó en una revista, la revista de Harvard, de la Universidad de Harvard, sobre estos aspectos, ¿no? Goleman tiene esta publicación
y relata justamente estos pasajes, estos detalles sobre la autoconciencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano y me avisan para poder generar el espacio para poder conversar sobre el punto. ¿Sí? Vamos. La autorregulación. Si yo tengo conciencia y comprendo mi estado emocional, las emociones en que estoy cayendo y cómo puedo comprenderlas, desarrollo una capacidad para controlar y redirigir impulsos negativos o de mal humor, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy caminando por la avenida Arequipa y viene una persona en la avenida Arequipa con su bicicleta, como ahora a mitad en la zona de San Isidro y Miraflores, la mitad de la avenida Arequipa es ciclovía. Esta persona se mete al lado de los transeúntes, de los peatones, ¿no? Con la bicicleta. Y todavía nos exige salirnos dejándole espacio para que él pase. Eso a nosotros nos genera una emoción, molestia, fastidio, en algunos casos ira, de repente hasta ganas de pegarle, etcétera. Ese tipo de emociones pueden ocurrir en un centro laboral. Claro, nadie se va a meter con la bicicleta en la oficina, pero la idea es, alguien de repente nos contesta no adecuadamente y nosotros tenemos ese giro del mal humor, ese impulso negativo de querer tomar acciones, pero si somos personas que nos damos cuenta que autorregulamos nuestra emoción, este impulso negativo debe disminuir y debemos tomar una decisión respecto de las cosas que pueden estar ocurriendo. Tomar decisiones apresuradas puede ocasionarnos problemas. Entonces, tomar decisiones con el hígado no nos convienen. No podemos ser muy viscerales, entonces tenemos que manejarnos de una manera más adecuada. No es fácil, pero es entrenable. Vale decir, somos capaces de poder entrenarnos al respecto. Disculpen. Otro aspecto que tiene que ver justamente con el desarrollo de las personas, del talento, es la motivación. Eh, Generalmente se habla, mil disculpas, eh, lo que pasa es que tengo una alergia y entonces se me da por estornudar. La motivación, decía, tiene que ver con la pasión por el trabajo. Eh, por razones que van más allá del dinero, del estatus, y hay una tendencia a luchar, digamos, por objetivos con energía y persistencia. Cuando nosotros estamos motivados, nos sentimos entusiasmados por desarrollar la actividad, sea esta de juego, sea esta de trabajo, y luchamos mucho, digamos, por enfrentarnos con relación a los objetivos con bastante energía. Esta actividad laboral que nos motiva, que nos lleva, digamos, a alcanzar ciertos resultados, exige de nosotros compromiso. Pero ese compromiso no es un compromiso de decir, sí, yo me comprometo, lo voy a hacer, voy a cumplir. No, no, no. Principalmente es un compromiso emocional. Vale decir, es un compromiso con nosotros mismos. Yo me acuerdo en alguna oportunidad estábamos trabajando en un proyecto. Este proyecto tenía que comprometer a las otras personas a colaborar con nosotros. Y algunas personas decían, oye, ya no, mejor continuamos mañana. Eh, y la persona que estaba liderando
al parecer no les prestaba mucha atención. Y lo principal era de que él decía, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Y esto nos permitía, digamos, un poco seguir. Esa energía y persistencia que él ponía, esta persona que estaba liderando, la persona no era mayor que el resto, ¿eh? O sea, en algunos casos era hasta menor que algunos de los que estábamos allí. Pero él tenía ese detalle de querer concluir justamente con la meta del día. Unos decían, ya se nos pasó la hora, fíjate, y llegó un momento en que él mencionó lo siguiente. eh, Mientras estamos hablando, estamos perdiendo el tiempo. Si nos comprometemos en colaborar y en darle culminación a la tarea que hemos iniciado, terminamos rápido y nos vamos todos. Bastó que dijera eso en cierto tono de voz, una suerte de reto, de motivación, eh, y el resto no dijo mucho y se puso a trabajar. En menos tiempo del que se estimaba que se iba a terminar, se terminó y todos nos fuimos. Vale decir, bastó con que se hablara de esa forma que generó, digamos, compromiso emocional. Ese compromiso emocional ayuda a que las personas puedan culminar con ciertas tareas. No siempre ocurre y no todos tenemos esa habilidad, pero si la desarrollamos, evidentemente podemos lograr mucho. Y este detalle es muy importante. La empatía. La aptitud, digamos, para entender el maquillaje emocional, dice Goleman, ¿no? De las otras personas o la habilidad de tratar a las personas en función de sus reacciones emocionales. Este detalle es importantísimo. Si ustedes se fijan en la figurita, el mendigo les pone un espejo y entonces la persona que está al frente lo que ve no es al mendigo, ve su propio rostro. Entonces, ¿cómo no voy a colaborar con esta persona si me estoy poniendo en el lugar de esta persona? Soy yo, ¿no? Es bastante interesante ver esta imagen porque eh, nosotros nos ponemos en el lugar del otro. Y lo que hace esta persona al poner el espejo es, mírate, fíjate dónde estás. Tú mismo podrías estar acá. el, Esto genera, digamos, un poco una cierta aptitud. Ponte en el zapato del otro o trata de entender lo que la otra persona está queriendo decir. Si yo no soy capaz de ponerme en el lugar del otro, entonces no voy a poder entender qué es lo que trata de decirme. Si no puedo saber qué es lo que trata de decirme, tampoco puedo saber si lo que yo le voy a pedir lo va a entender o lo va a captar. Si yo trato de ponerme en los zapatos del otro, como se dice vulgarmente, voy a tratar de observar que el número que yo estoy viendo no necesariamente es lo que yo creo que es. Ese número 6 que yo estoy viendo para la otra persona es un número 9. Si yo no me pongo del otro lado, no voy a entender lo que él está viendo o que ella estaría viendo. Las habilidades sociales. Esto es de suma importancia. La, Esta es una competencia, digamos, en el manejo de las relaciones entre las personas. Esta competencia principalmente tiene que ver con el cómo logramos las cosas con la contribución, con la colaboración de las otras personas. Eh, Cómo ayudamos a que las otras personas capten lo que nosotros queremos, cómo ayudamos a que las otras personas puedan
orientarse hacia donde nosotros deseamos. Es decir, nosotros somos los que tenemos el mapa, nosotros somos los que nos ponemos en la cima de la montaña para mirar por dónde es que se tiene que ir. Y nosotros somos los que le brindamos la información para que las personas hagan las actividades de acuerdo a el camino por donde tienen que hacerlo y alcanzar la meta que nosotros estamos buscando. La habilidad directiva aquí principalmente tiene que ver con el manejo de las habilidades sociales para lograr el compromiso, ¿no? Los puntos comunes y estrechar los lazos de las personas para que puedan colaborar en conjunto, no solo de manera individual, sino principalmente como conjunto. La formación de los equipos de trabajo es parte de este proceso. Y dentro de las habilidades sociales, la principal de todas es la comunicación. Cómo comunicar, cómo hacer que la información llegue de una manera adecuada, cómo hacer que las personas que están participando entiendan, comprendan y se comprometan con el desarrollo de las actividades. Estos serían los puntos de vista planteados dentro de la inteligencia emocional como habilidades directivas que tienen que ver justamente con el manejo de las relaciones de un directivo, un jefe, un gerente, un supervisor, un coordinador, con los colaboradores que estarían, digamos, sujetos a su relación del puesto de trabajo. Por lo tanto, estas personas directivas tienen que establecer ciertas condiciones. No es una persona común y corriente, no es un profesional común y corriente, es un profesional que ya está por encima de los otros profesionales en términos del puesto de trabajo. Y al estar encima del puesto de trabajo, ¿no? Por el puesto de trabajo se entiende que tendría autoridad. No basta solamente con la autoridad, o sea, el mando, basta con comprometer emocionalmente a las personas. Y este compromiso emocional de las personas ayudaría muchísimo al logro de que la organización o las organizaciones para las cuales cada uno de nosotros trabaja eh, pudiera alcanzar sus propios resultados. Antes de pasar a la gestión del cambio, ¿existe alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quisiera comentar algo? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, diga. Disculpe, y siempre he escuchado el tema de habilidades blandas. No sé si tendría que ver algo con este tema. Justamente, estas son habilidades blandas. Tienen que ver principalmente con los principios y valores con los cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades y comprometemos a las otras personas. Por ejemplo, las 5 ideas de Inés Temple que plantea al inicio tienen que ver con principios y valores. El ser consistente, el cumplir con la palabra, el tener, digamos, digamos, un compromiso y cumplirlo, pero cumplirlo de buena gana, motivando al resto de las personas, son competencias blandas. No están, digámoslo así, no están muy bien desarrolladas como competencias. Por eso es que la mayoría emplea competencias blandas, perdón, habilidades blandas. Eh, pero la habilidad es un componente de la competencia. La habilidad solamente es el saber hacer, no es el conocimiento en sí. Y el tema de la actitud o el deseo de manifestar esta habilidad o competencia en completo, en conjunto, estaría, digamos, justamente con relación
a cómo manejamos las relaciones humanas. Nuestras habilidades sociales, por ejemplo, si ustedes me dicen, profesor, quiero un curso sobre técnicas de comunicación gerencial. Bueno, yo tengo 5 técnicas de comunicación gerencial y podría desarrollar las técnicas de comunicación gerencial. Pero al ser desarrollado de esa manera, esta habilidad social no es blanda, es una habilidad directiva que la puede aprender cualquier persona, aun cuando sus habilidades blandas sean contrarias. ¿Se capta la idea? Una comunicación eh, entendida como habilidad blanda significaría que yo, dentro de mi carácter, he desarrollado la idea de que cada que yo desarrollo una labor con otras personas, no estoy pensando en que yo voy a salir ganando y no importa si el resto de las personas que colaboran conmigo pierden. ¿De acuerdo? Eh, es habilidad blanda cuando yo soy consistente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Es una habilidad blanda. Pero si yo he aprendido ese curso de técnicas de comunicación gerencial y mis valores, mis principios son débiles, entonces yo soy manipulador. Podría ser manipulador, mejor dicho. Entonces, a eso es lo que me refería con no están claramente diferenciadas. Pero aquello que nosotros hablamos como un aprendizaje de técnicas es una habilidad técnica, es una habilidad eh, dura. Aquello que tiene que ver con la consistencia, la comunicación honesta, la comunicación franca, una moral previa, que eso es la que guía a nuestras actividades, en general, las habilidades blandas son más generales, son menos específicas, las actividades, las competencias duras son más específicas, las competencias blandas son más generales, eh, para que se entienda mejor así. ¿Se captó la idea? Aide García, adelante. Buenas noches, profesor. Una consulta. Un punto Sí, muy importante dentro de todas las habilidades son importantes, ¿no? Pero hay una que me pareció en particular importante, que es la autorregulación, ¿no? La capacidad para poder adaptar tus emociones, ¿no? La capacidad de poder razonar antes de hablar, antes de actuar. ¿Qué nos recomendaría usted cómo poder actuar ante, por ejemplo, ¿no? Un cliente, un proveedor que está, digamos, enojado y que uno, si bien es cierto, al atenderlo, al escucharlo, uno razona, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a estar tranquilo, lo voy a escuchar, pero ya de repente la otra persona ya está fuera de control, fuera de sí. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Porque uno no, porque es un cliente o es un proveedor, no va a actuar y lo va a colgar, ¿no? Estaría sí. mal de nuestra parte hacer eso. ¿Qué solución o cómo podríamos afrontar eso? Porque algunos, si nos quedamos callados, también la otra persona se puede ofender más o molestar más, ¿no? ¿Qué es lo más propicio en estos casos? ¿Cómo uno debería actuar, por favor? Gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante concreta. En alguna oportunidad estábamos capacitando personal de la Caja de Lima, mi Caja de Ahorros de Lima. Eh, una pregunta fue esta que se acaba de hacer. Y justamente el ejemplo que nosotros dimos tenía que ver con la participación de una señora que trabajaba allí y de la cual nosotros ya conocíamos, digamos, un poco el manejo que ella tenía. Eh, en alguna oportunidad llegó una
un cliente, enojadísimo porque le habían hecho un descuento que no correspondía. Encima la persona que le había contestado el teléfono pareciera ser que lo había tratado mal. El señor no quería escuchar, digamos, explicaciones, quería simple y llanamente que eh, atendieran su pedido y principalmente que no le impusieran, digamos, unos intereses que en realidad no correspondían. Pero esta persona estaba enojadísima. Eh, Cuando una persona está en esa situación, lo que es importante es saber qué tipo de atención se le da. Si yo actúo como una persona que no tengo capacidad de resolución, la otra persona va a buscar quién la tiene, o sea, cómo me solucionan el problema. Entonces, cuando esta persona está enojadísima, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar qué cosa es lo que le está ocurriendo emocionalmente. Y este señor ya estaba reclamando, habían dos personas ahí en ventanilla que no podían cambiar, digamos, un poco la situación y este señor ya estaba subiendo el tono de voz. Le pasaron la voz a esta señora y esta señora salió y le dijo con voz muy serena, pero segura. Le dijo, buenas tardes, señor. ¿Me permite? Volteó el señor y la quedó mirando y la señora le estiró la mano y le dio la mano. Eh, Entiendo que usted tiene una dificultad. ¿Puedo ayudarlo a solucionar el problema? Por favor, le dijo, venga conmigo, por favor. O sea, en principio, aisló a la persona del lugar público. Luego, al llevarlo a un privado y conversar con esta persona, le preguntó, señor, dígame usted, ¿cuál es el problema y cómo puedo ayudarlo según usted? Entonces el señor le explicó de qué se trataba y la señora tomó, digamos, acciones sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Qué acciones tomó? En principio, primero lo escuchó, ¿no? Hizo eh, escucha activa. Escucha activa significaba captar lo que estaba diciendo, pero también verlo, cómo estaba, digamos, manifestándose. Como en la escucha activa lo que se trata es que la persona entienda que uno está tratando de captar cuál es el problema, la señora le dijo, a ver, si mal no entiendo, a usted le ha ocurrido tal o cual cosa. Es así? O si no lo estoy comprendiendo, por favor, explíqueme. Y el señor le dijo, sí, es tal cual. Acabo de decirle y usted me está entendiendo. Ajá. Lo primero que la persona sintió es que estaban prestándole atención a lo que decía y estaban captando lo que él estaba pidiendo. Entonces, al ocurrir esto, este detalle genera, digamos, en la persona un poco más de tranquilidad. La señora le dijo, fíjese, vamos a ver cómo le damos una solución. Lo que nosotros necesitamos es que tanto usted como nosotros estemos satisfechos de haber llegado a algún acuerdo. En pocas palabras, ganar, ganar. En pocas palabras le dijo, si tú pierdes y yo gano, no hay negocio, vale decir, no hay trato. Si yo gano y tú pierdes, que vendría a ser lo mismo, al revés, mejor. Si usted gana y yo pierdo, tampoco hay trato, porque se supone que aquí estamos para servirle, pero tampoco perder. Entonces, tenemos que comprender los dos detalles. Entonces, no se lo dijo de esa forma, le dijo, veamos cómo podemos darle solución a lo que usted me está pidiendo. Entonces, una vez que ya tenía esta persona muy claro qué era lo que había que hacer, llamó al dependiente que tenía que hacer los trámites de caja, etcétera, de cosas, y le explicó, al señor le ha ocurrido tal cosa, y esto es culpa de nosotros, vale decir, asumió la responsabilidad de quien había ingresado esa información mal.
Y entonces le dijo, lo que hay que hacer es corregir de esta forma, tal, 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 realízalo y una vez que lo tengas, vienes y me traes el voucher de arreglo. El señor se fue, hizo el detalle de la corrección que se tenía que hacer y a regreso le entregó el voucher al señor, le dio la mano y le dijo, servido está usted, señor. Si volviese a ocurrir, que no esperamos que no vuelva a ocurrir, y si sabe de alguna persona que le ocurra, por favor, indíquele que puede venir con tranquilidad. Aquí nosotros buscamos solución a los problemas, no estamos dándole más problemas a las personas que ya tenemos bastantes. Y con una sonrisa le volvió a dar la mano y le dijo, cuando usted guste, estamos para servirle. El señor se fue más que contento. Pero para que esto ocurriese, la señora salió con mucho aplomo, habló con mucha seguridad y dirigió, digamos, toda la atención hacia poder solucionar el problema. Por supuesto, ella tenía capacidad de decisión. Las otras personas normalmente no tienen. Entonces, ¿qué es lo que busca una persona? Solución. Pero si no hubiese solución, que es un poco el tema, o sea, el error no es nuestro, el error es suyo, pero tratamos de ayudarlo, ¿sí? Eh, lo principal aquí es que la persona sienta de que se está haciendo un esfuerzo por atenderlo. Es algo así como cuando nosotros nos vamos a un juicio. Eh, si en el juicio nos demuestran que no tenemos razón eh, y nos explican claramente de que no tenemos razón, aceptamos el fallo porque en realidad no lo teníamos, así deseáramos salirnos con la nuestra, ¿no? Y lo principal es que tenemos a alguien que nos está dando una orientación clara como resultado. De eso se trata. Un directivo, eh, un jefe, un coordinador, un gerente, lo primero que hace justamente es tomar las riendas, asumir, digamos, el compromiso de manera segura, con la intención de dar solución al problema, no con la intención de tratar de evadir, porque si no, no hemos solucionado nada y la persona no se tranquiliza. Eso es justamente uno de los detalles. Quizás tenga algún comentario adicional. No, muchas gracias, todo claro, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces pasemos a gestión del cambio si es que no hay alguna otra pregunta. Con la rapidez con la que se mueven los sectores y avanzan las tecnologías, cambian los acontecimientos y el cambio organizativo es ahora una parte normal de la actividad empresarial, organizacional en general, porque todas las instituciones, llámense empresas o instituciones, organizaciones en general, eh, ya han incluido la idea del cambio como parte del proceso. Más aún, con esto de las tecnologías, ahora se habla de la transformación digital. Y es una obligación prácticamente. Cuando en los años 90 recién aparecían las computadoras en las empresas, hoy en día es algo normal y natural encontrar una computadora en cualquier escritorio, sea esta portable o sea una computadora fija de escritorio. Y es que el cambio tecnológico ya ocurrió. Lo que está ocurriendo adicionalmente es que hay una serie de procesos de manejo de datos, de información, que están incorporándose ahora último con la inteligencia artificial, con el aprendizaje de las máquinas, el learning machine, la minería de datos. O sea, ya existe tal cantidad de datos que ahora es importante tener en cuenta el manejo de esos datos. Pero el cambio no suele ser fácil y cuanto más grande y compleja es la organización, más difícil resulta aplicar un cambio con eficacia. Eh,
La gestión del cambio nos ayuda a observar los impactos en las personas, cómo van a reaccionar ante las barreras para adoptar ese cambio y ayudarles en última instancia a ser capaces de eh, adaptarse y avanzar. Sin embargo, la capacidad de incorporar estos cambios necesarios en la forma de hacer negocios, en la forma de utilizar los procesos, desempeña, digamos, un papel directivo en el éxito a largo plazo. Y para ello es necesario un planteamiento reflexivo y estratégico. Imagínense si voy a tomar decisiones reflexivas y estratégicas con el hígado. Tengo que estar tranquilo. Tengo que autorregular mis emociones para poder manejar esto. Alguien por ahí me decía que en una negociación colectiva uno no podía ingresar sin antes haber ido a los servicios higiénicos. ¿Y esto por qué? Porque en plena discusión, en pleno manejo de las conversaciones, uno no puede estar con necesidades biológicas. Entre la vejiga y los intestinos, no podemos estar pensando en otra cosa, porque es algo que nos obliga a tomar, digamos, actitudes diferenciales. No podemos tomar decisiones viscerales y por lo tanto tenemos que tomar las condiciones necesarias para tomar decisiones. Y esto es un autorreconocimiento de nuestro organismo, ¿no? Cada cambio que se emprende en una organización y que se trata, digamos, un poco sobre la gestión del cambio, entonces tendríamos que pensar en cómo se va a gestionar este cambio. ¿Cómo se va a gestionar este cambio? Implica el cambio en las organizaciones. ¿Cómo se da el cambio en las organizaciones? ¿Por qué es importante gestión del cambio en las organizaciones? El cambio permite a las organizaciones mantener un estado constante de evolución, con trabajadores motivados, productivos, se supone que aumenta la moral, eh, y aquí tendríamos que impulsar, digamos, un poco la creación de los equipos. ¿Por qué es importante? Porque permite mantener ese estado constante de evolución y nos ayuda justamente con el enriquecimiento laboral. Pero esta gestión del cambio no se da porque alguien decidió hay que cambiar. Tiene un proceso y ese proceso tiene una serie de etapas. Conocer estas etapas es lo que va a ayudarnos justamente a involucrarnos en una gestión del cambio adecuado. Para conocer estas etapas, pasamos justamente a identificar. La primera etapa, reconocible, cuando se nos manifiesta que existe un cambio a portas en una empresa, en una entidad, y no hemos hecho o realizado mucho trabajo respecto de sensibilizar a las personas de lo que se viene, genera ansiedad. Esta primera etapa, la ansiedad, conmoción, emoción, son las primeras reacciones generadas por o en los colaboradores, ¿no? Y existen manifestaciones como, por ejemplo, es increíble que me hagan esto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo nos va a afectar? Otro dice, nosotros no lo necesitamos, no necesitamos ese cambio. Y peor todavía cuando hay personas que nos dicen, esto es injusto, no me gusta. Este tipo de ansiedad, conmoción y emociones manifiestas obligan a pensar prácticamente en una suerte de resistencia, dado que existe frustración por aquello que
nos están obligando a hacer, y hasta enfado. Por ejemplo, cuando realizamos nosotros eh, presenciales, ¿no? Dinámicas grupales, y les pedimos a las personas que se cambien de sitio, esto las molesta. Si, por ejemplo, empezamos la sesión y todos están sentados como si fuese una escuela, y yo les pido, bueno, ahora hagamos un círculo en la mitad, las sillas empiezan a arrastrarlas y empieza a sonar, porque hay frustración y hay enfado. Ellos se sentaron de una manera adecuada y no quieren que los cambien. La gestión del cambio implica eso. Eh, si yo trabajo esto con alumnos de la universidad, la bulla es enorme. En una empresa la bulla ya baja un poco, pero en un colegio, en la universidad, la resistencia a cambiar de lugar genera frustración y enfado. Evidentemente hay cierta molestia, pero esto también tiene que ver con un detalle importante. Y este detalle es que cuando nosotros empezamos a trabajar desde el inicio, esta ansiedad y esta resistencia, vamos a lograr, y como que de alguna manera, al generar ansiedad y resistencia, empezamos a hablar con las personas, etcétera, y les explicamos de qué se trata el cambio, porque va a haber una obligatoriedad, digamos, de realizarlo, y entonces nos encontramos con que a esta persona se le genera curiosidad. Esta curiosidad tiene que ver principalmente con la exploración, la apertura y las preguntas, ¿no? Que son lógicas. ¿De qué se trata? Espero que funcione. Son advertencias, ¿no? O sea, un poco como decir, a ver, demuéstrenme que esto funciona. Explíqueme de qué se trata. Y entonces viene allí lo que empieza a aparecer como un cambio de rumbo. El cambio de rumbo puede generar una suerte de desesperación y hasta depresión cuando no es bien manejado. Pensamientos como esto no va a salir, no va a resultar, esto no puedo hacerlo, o supongo que tendrá que pasar, mejor lo acepto, un poco ya resignación. Este cambio de rumbo es parte del proceso. No es algo nuevo, pero es algo que empieza a aparecer y empieza a generar cierta tolerancia para quienes están involucrados en el proceso de cambio. Hay una suerte de aceptación y hay una emoción de eh, que podría ser un buen cambio. Y esto va a funcionar. Si sensibilizamos en el proceso, las personas se suman, pero hay que hacerlo. Vale decir, necesitamos manejar las comunicaciones. Finalmente, logrado el cambio, no podemos quedarnos solamente con que, bueno, ya lo aceptaron y hay una emoción de aceptación, pero ya punto. No, hay que comunicar que hay un resultado. Y eso genera cierta emoción de lo conseguimos. Y si nosotros preguntamos, ¿cómo se hacía antes? Ellos nos dirán, ah, sí, antes se hacía así, pero ahora está mucho mejor. Ese compromiso, esa aceptación emocional genera una ayuda justamente para tener en cuenta este detalle. Un punto que nos parece importante es justamente el punto de resistencia, frustración y enfado, que lo hemos explicado, pero queremos darle, digamos, las principales causas por las cuales la ansiedad primero y después la resistencia principalmente se presentan cuando se desarrolla la dirección de proyectos. Entonces, veamos si estamos listos para resistir el cambio. ¿Cómo se nos da? Principalmente la resistencia al cambio es que no queremos el cambio. ¿Por qué razón se genera esta resistencia? Primero, porque hay miedo a lo desconocido, hay incertidumbre.
Nosotros no queremos aproximarnos a lo desconocido, es algo que nos genera frustración. Pero la incertidumbre, adicionalmente, es algo que no conocemos. Jean Piaget, cuando hablaba sobre el desarrollo de la inteligencia, decía que para adaptarnos a ciertas situaciones, la adaptación es un proceso que tiene dos momentos. El primer momento, que se llama asimilación, vale decir, nosotros captamos ante una circunstancia qué es lo que puede estar ocurriendo. Si en vez de captarlo nosotros nos es proporcionado, se nos brinda la información antes, entonces ya no tenemos tanto temor, porque la incertidumbre desaparece. Y esto nos permite el segundo momento, que es acomodarnos a esta nueva circunstancia. Si yo tengo información y esta información es buena y me ayuda a entender el fenómeno del cambio, entonces yo me adapto mejor al cambio. Y no necesito esperar hasta el final para recién entender cuál era el cambio. Y como decía, esta incertidumbre se genera por desinformación. O sea, la falta de información está relacionada justamente con que nosotros no hemos sido capaces de sensibilizar, informar y orientar el comportamiento de los colaboradores. Entonces, al producirse desinformación, la resistencia al cambio está garantizada. ¿Por qué estaría garantizada? Porque hay ciertos factores históricos que siempre se desarrollan en las instituciones, en las empresas, en las organizaciones en general, porque se generan amenazas. Yo me siento amenazado. Vale decir, si esto sigue así, en cualquier momento me están sacando de la empresa. Es algo así como, por ejemplo, recordarán ustedes, existe una fábula de un ratón que el dueño compra una ratonera. Y entonces el ratón sale asustado, ¿no? El dueño ha traído una ratonera y entonces al manifestárselo a la gallina le dice, disculpe, señor ratón, pero eso no es de mi incumbencia. Al decírselo al puerco, el puerco le dice, disculpe, señor ratón, pero eso no me afecta a mí, no es de mi interés. Y al decírselo a la vaca también le dice, eh, eso no me atañe. Al final, la ratonera captura una serpiente, la serpiente pica a la esposa en situaciones, digamos, un poco de convalecencia por el veneno, el señor mata a la gallina, hace un caldo de gallina, le da caldo de gallina, pero finalmente la persona se muere. Vienen al velorio y entonces el señor mata al cerdo y también lo hace a la brasa, etcétera, y lo despacha con todos los que aparecen ahí. Y al mes, con la misa del mes, mata a la vaca para dar de comer a todos los feligreses que estaban asistiendo a la misa, que no pudieron estar en el velorio, pero que asistían. Entonces, el ratón, que les avisó que algo malo podía ocurrir, y ellos no le hicieron caso. Aquí es al revés. Aquí es, por si acaso, te hemos avisado que algo malo va a ocurrir, pero esto, si yo lo veo desde un punto de vista de mejora en la organización, no es algo malo, va a ocurrir algo, va a haber un cambio. Y algo que sí tienen que tener presente es que todo cambio es un aprendizaje. Siempre involucra un aprendizaje. Entonces, las amenazas empiezan a desaparecer cuando existe información. Pero nótese que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que si yo no brindo información, no solamente aparecen amenazas, sino que empiezo a desconfiar de quienes lideran los procesos de cambio. Y por lo tanto empiezo a sabotear todo aquello que me puede afectar, ¿no? Y esto se produce porque en las organizaciones también existe inflexibilidad para tomar decisiones adecuadas. Estas 5 causas son parte de la resistencia al cambio.
Para desarrollar actividades y proceder al cambio, existen modelos que se han desarrollado al respecto. Pero antes de pasar a los modelos, ¿existe alguna pregunta sobre resistencias al cambio? ¿Alguno de ustedes puede comentarme alguna experiencia que haya tenido sobre resistencia al cambio? Si es personal, mejor. Aide, adelante. Sí, un comentario, profesor. Pienso que sí, cuando se da estos cambios, em, llamémosle proyectos, por ponerle un nombre, un nuevo proyecto de repente que se quiera implementar en una empresa, es cierto, ¿no? Como primera reacción, de repente todos, tenemos una pequeña resistencia por algún temor, algún miedo, ¿no? Pero pienso que las personas que implementan o que quieren este cambio deberían ser claras en su comunicación, ser claras con los objetivos de este proyecto, deben ser Ujú. claras con los beneficios que te van a traer, ¿no? Si eres parte de este proyecto. Por poner un ejemplo, ¿no? Se quiere implementar en tu empresa un nuevo software y con ese Sí. software te va a ayudar a que tú hagas más eficientemente tus trabajos, de repente optimizan tus tiempos, ¿no? Para que no tengas que hacer de repente hasta las cosas de manera manual, ¿no? Todo más rápido, todo que fluya bien. Si es un proyecto tan bueno, ¿no? Con tantos beneficios, la persona que está liderando esta implementación debería también tener una manera adecuada, digamos, hasta empática, para poderlo transmitir, ¿no? Con el objetivo de que se lleve esta implementación de la mejor manera, ¿no? Ese es mi pensamiento. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, vamos a los modelos de gestión de cambio. Y dentro de los modelos podemos apreciar uno primero, el modelo de gestión del cambio de Kurt Lewin. Kurt Lewin es un alemán que se trasladó primero a Inglaterra y después a Estados Unidos y empezó a desarrollar una serie de actividades y principalmente en la década del 50 logró empezar a trabajar sobre dinámicas grupales. Y él decía que en la psicología de los grupos habían 3 etapas para producir aprendizaje. Ojo con el detalle. Aquí estaba para producir aprendizaje y desarrollo de los grupos, ¿no? Kurt Lewin hablaba de un proceso de cambio de 3 etapas. Ahora se dice que es un modelo de cambio de gestión del cambio. Sí, siempre y cuando esté enfocado en el proceso en sí. Pero si no, en términos grupales, sencillamente es un proceso de aprendizaje en grupo. Para que este proceso de aprendizaje en grupo sea efectivo, decía él, primero necesitamos desarrollar lo que se llama descongelar. Para nosotros, cuando iniciamos una actividad y vemos que todas las personas están, bueno, un poco distraídas, no prestan atención en lo que queremos desarrollar, etcétera, decimos, hay que hacer una actividad para romper el hielo. Descongelar es más o menos romper el hielo. ¿De acuerdo? Y la idea de romper el hielo tiene que ver con una etapa de preparación, donde se analizan cómo funcionan las cosas para saber con qué precisión debemos cambiar para obtener los resultados previstos. Entonces, se han desarrollado hoy en día una serie de dinámicas participativas. Eh, Otras que se denominan laboratorios vivenciales. ¿Y qué es lo que logramos con esta primera etapa? De una manera lúdica, con actividades corporales, iniciamos
el hecho de que las personas empiezan a concentrarse en lo que están haciendo. Y lo que están haciendo puede ser bailar, puede ser saltar, puede ser escribir notas, intercambiar notas, puede ser participar, digamos, por ejemplo, en la búsqueda de alguien que no queremos ver, pero supuestamente el participante que estaría siendo objeto de identificación es el que cada vez que nos guiña un ojo nosotros tenemos que hacernos los muertos. Entonces, todo esto genera de una manera lúdica, como si fuese un juego, logros. Y la gente se allana a querer trabajar en estos procesos grupales. Si yo realizo, digamos, estas actividades, preparo a las personas para que se involucren en un proceso de cambio. Entonces, llegamos a la segunda etapa del proceso. Y la segunda etapa del proceso es el cambio en sí, que es la fase de implementación. Y aquí es donde nosotros les damos una participación más activa en el desarrollo de la información. Entonces, les brindo información, casos, por ejemplo, y les digo, bueno, trabajen en grupo, ustedes lo resuelven como grupo y no se exponen el resultado para luego discutirlo entre grupos. Entonces, se trabaja en grupos, entre ellos se ponen de acuerdo y al finalizar el trabajo, cada grupo nos muestra el resultado. Puede que coincidan 2, 3, 4 grupos, ¿sí? De 5, y uno no coincide, pero tiene una visión diferente y puede ser escuchado y puede plantearnos, digamos, un poco situaciones propias que podría darnos un punto de vista adicional a lo que ya los otros grupos han logrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo lo que se llama aprender haciendo, reflexionando, porque entre ellos, para ponerse de acuerdo, tuvieron que pensar, discutir y socializando, porque en la tercera etapa los grupos están socializando sus resultados, vale decir, el nuevo conocimiento adquirido a partir de la discusión. Y una vez que tenemos ya más o menos estas alternativas, logramos solidificar ese conocimiento. Y entonces congelamos. Volvemos a congelar, quiere decir que para evitar caer en la antigua forma de hacer las cosas, se desarrolla una estrategia para comprobarla y asegurar que el cambio se va a mantener. Se revisa, digamos, cómo funcionan estos nuevos procesos y se mide hasta qué punto se han alcanzado los objetivos. Esto es el proceso de cambio de Kurt Lewin. Vuelvo a repetir, él logra, digamos, implementar esto en pequeños grupos, grupos máximo de 8 y mínimo de 6, y entonces lograba procesos de cambio. Pero este cambio estaría direccionado hacia el aprendizaje en grupo. Otro modelo, el modelo de las 7 S de McKinsey. McKinsey es una firma donde se desarrolló, digamos, un poco este modelo. Y en esta firma de consultoría para el trabajo, digamos, de cambios en las organizaciones, se capturó la idea de, primero, los 7 componentes que en los que se debe centrar la idea del cambio es una estrategia de cambio. Nosotros no podemos realizar una actividad si es que esta actividad no tiene una estrategia, un cómo realizar las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a orientar este proceso de cambio. ¿Cuál va a ser la estrategia de cambio? Y si nosotros ya tenemos una idea, entonces el siguiente paso es, ¿cuál es la estructura de la organización, de la empresa, de la institución? ¿Esta va a cambiar? ¿No va a cambiar? Entonces tenemos que pensar en la estructura. Si esto va a cambiar, entonces pasamos al tercer componente,
que serían los sistemas y procesos de la organización, sea esta una empresa, una institución. Entonces, ¿qué sistemas tenemos? Cuando hablamos de sistemas, casi siempre todos pensamos en software, pensamos en computadoras, pensamos en la tecnología, pero cuando hablamos de sistemas, la contabilidad es un sistema, independientemente si está o no tecnificada. Vale decir, si ya fue llevado a un software específico de contabilidad. Si estamos hablando de sistemas, estamos hablando de personal, independientemente de si el talento humano ya está involucrado dentro de una base de datos para el manejo de los procesos que se realizan o se desarrollan con las personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sistemas y procesos, los procesos justamente son estos detalles, etapas de realizar las cosas. También podemos observar y apreciar que si tenemos una estrategia de cambio, la institución, la organización, la empresa, al final de cuentas, tiene valores y tiene cultura que son compartidos, producto justamente de tener un plan estratégico. Y también tienen estilos o formas de trabajo. Hay metodologías ya implementadas en las empresas de producción, digamos, masiva, se tienen ciertas metodologías ya instauradas. Y si se va a mejorar esa metodología, implica un cambio. Y ese cambio implica aprendizaje. Y por lo tanto, las personas que van a estar involucradas en ese cambio necesariamente tienen que aprender el nuevo sistema, la nueva forma de desarrollar la actividad, el nuevo estilo o forma de trabajar. Y no todo el personal está involucrado directamente con ese cambio. ¿Cuál es el personal implicado en ese cambio? Recuerdo que en alguna oportunidad en un hospital materno-infantil en Lima se había realizado, digamos, durante el año anterior todo un proceso de financiamiento. Recibieron el presupuesto y en el mes de octubre, tal cual estuvo, digamos, planificado hacer la compra, se realizó la compra de 6 ecógrafos. Estos 6 ecógrafos tenían que ver justamente con el trabajo de los ginecobstetras. Y el departamento de ginecobstetricia eh, iba a hacer esta implementación. La compra se realizó, o sea, administración del hospital realizó la compra en el mes de octubre. Conjuntamente con la compra, estaba la compra de los equipos, estaba involucrada la compra de una capacitación. Vale decir, la compra de los equipos venía con una capacitación. ¿Cómo se usa estos equipos? Y los que deberían ser las personas que iban a utilizar los ecógrafos eran los médicos ginecobstetras. Entonces, uno diría, ah, qué bien, yo estoy comprando en octubre, en noviembre, diciembre, ellos deben recibir la capacitación. Pues no, sencillamente ellos iban a entregar, porque era a 6 meses, ellos hacían la compra en octubre y en abril, ¿no? En la primera semana de abril ya los ecógrafos estaban en el hospital. Sin embargo, durante ese tiempo que iba desde octubre hasta abril, ¿sí? O fines de marzo, si ustedes quieren, no se realizó ninguna capacitación. Llegaron los equipos y los equipos estuvieron guardados en almacén porque no había quien los usara. Recién la capacitación apareció en el mes de julio. Es decir, se pasaron 6 meses, 7 abril, 8 mayo, 9 junio y julio. 10 meses desde la compra. Entonces, al realizarse esta acción, la capacitación y ser posterior, recién en agosto, al 11º mes de haberse realizado la compra, recién
estaban en capacidad de ponerse a trabajar con los ecógrafos. Entonces estamos hablando de agosto. Pero en agosto, los médicos que habían recibido la capacitación en julio, o sea que estaban calientitos, acababan de recibir la capacitación, estaban probando cómo funcionaban y si los podían utilizar adecuadamente. Entonces, el empleo de los ecógrafos no se dio hasta octubre de ese año. ¿Eso qué significa? Se pasó un año perdido. El cambio no se implementó. La tecnología no se implementó de manera adecuada. ¿Cuántas personas no fueron atendidas adecuadamente con esos nuevos equipamientos? Una cantidad enorme. Si esto fuese una empresa, no un hospital del Estado, si fuese una empresa, ¿cuánto hubiesen perdido? Porque se supone que si es una clínica, la gente paga para ser atendido. Entonces, ¿cuánto se hubiese perdido en dinero? A esto es lo que yo me refiero justamente con que los modelos de gestión del cambio requieren justamente tener en cuenta costos. No nos podemos quedar sin hablar de costos. Y las competencias del personal que estaría, digamos, implicado es justamente el tema de los médicos que acabo de mencionar. Desglosar el cambio organizativo en estos componentes básicos ayuda a no pasar por alto ningún factor importante, ¿no? El siguiente modelo es el de Kotter. La gestión, digamos, del cambio de Kotter, que es un profesor de Harvard, un experto en gestión del cambio, John Kotter, creó la teoría que lleva su nombre, que se centraba principalmente en las personas implicadas en un proceso de cambio, en su psicología, y lo divide en 8 pasos. Voy a mencionar los pasos a grandes rasgos porque este punto lo vamos a tocar casi al final, casi para finalizar, porque queremos desarrollarlo con mayor detalle, ¿sí? Entonces, el primer paso es crear un sentido de urgencia. El segundo es crear un equipo de cambio. El tercero es definir una visión estratégica de lo que se quiere conseguir. El cuarto paso es comunicarse con todas las personas implicadas en el proceso para que participen y aseguren, digamos, que conocen su función. Luego, identificar los obstáculos y abordar todo aquello que cause fricción. También establecer objetivos a corto plazo, esto lo vamos a detallar. Mantener el impulso durante todo el proceso de la aplicación. Y finalmente, mantener los cambios una vez finalizado el proyecto inicial. Mantener los cambios exige darle continuidad, porque si no regresamos nuevamente a cero, ¿no? Otro modelo es el modelo de ADKAR. El modelo de ADKAR tiene que ver principalmente con la gestión del cambio y tiene algunos aspectos más o menos similares. El primer aspecto es concienciación. Asegurarse de que todos los miembros de la organización comprenden la necesidad del cambio, cosa que estamos reclamando desde un inicio. El deseo, exponer los argumentos para que todos los implicados deseen el cambio. Esto es un detalle muy importante. No basta, digamos, un poco con que se comprenda la necesidad del cambio, sino que deseen el cambio. Y luego proporcionar conocimientos, la información, para que cada persona lleve a cabo, digamos, su parte en el proceso de cambio. La capacidad de asegurarse de que todos los empleados, todos los colaboradores, tienen las habilidades y la formación que necesitan para desempeñar con éxito su papel dentro del proceso. Y finalmente, el refuerzo. Seguir trabajando con los colaboradores y las partes interesadas una vez realizado el cambio para asegurarse de que siguen haciendo las cosas de la nueva manera y que no retroceden a la antigua manera. Y llegamos a la teoría del empujón. La teoría del empujón no es tanto un modelo, pasó, digamos, un poco a tomarse en cuenta
por esa determinada mentalidad para fomentar el cambio. En lugar de lanzar solicitudes de cambio de arriba hacia abajo, parte de los altos ejecutivos y esperar que la gente se alinee. La teoría del empujón consiste en encontrar una forma persuasiva de animar a los empleados que deseen el cambio por sí mismos. Vale decir, los obligamos a enfrentarse al cambio. Y ellos tienen que enfrentarse por sí mismos al cambio. Esto implica pensar en el cambio que quienes tienen que hacerlo, digamos, desde el punto de vista de los propios trabajadores. Presentarlo basándose como, en cómo les beneficiaría, digamos, tratarlo como una recomendación, más que como una orden. Y escuchar los comentarios a lo largo del proceso. Entonces, la teoría del empujón es prácticamente ponerlos en el proceso de cambio y a empujones sacar adelante el cambio. Y tal cual ellos lo sientan, evidentemente van a participar. El modelo de transición de puentes. William Bridges hablaba justamente haciendo hincapié en la transición emocional. William Bridges decía que las personas que atraviesan en el transcurso de la experiencia y la aceptación de un cambio reconocen, digamos, que hay 3 etapas. Y estas son algo así como asumir, digamos, que algo pasa, pero ya está. Entonces es terminar, perder y dejar ir. Para muchas personas, la primera reacción al cambio es una resistencia marcada por el miedo y la incomodidad. Ya lo habíamos mencionado. Luego, la zona neutra. La zona neutra, digamos, cuando el cambio empieza a producirse, la gente se sentirá un poco atrapada en querer abandonar, entre abandonar el status quo antiguo, ¿no? Lo que ya se venía haciendo, y darle bienvenida a la nueva forma. Estar en medio de la actividad de cambio hace que la gente se sienta atrapada allí. Y entonces, para este modelo de Bridges, nos plantea, digamos, un nuevo comienzo. Dice, se gestiona el bien, una vez implantado el nuevo cambio, la gente entrará en la fase de aceptación y comodidad con la nueva forma. Eso siempre y cuando lo acepten, porque obligar, digamos, a que las personas lo acepten, no todo el mundo acepta de buena gana, una vez enfrentado el cambio. Por eso él habla de los puentes. Hay que transitar el puente, hay que ir desde un lugar hasta el otro. Cuando está en la mitad del puente es justamente el sitio donde se sienten atrapados, ni para regresar ni para avanzar. Hay una situación, digamos, de indecisión. Y luego hay un séptimo modelo, el marco de gestión del cambio de Kübler-Ross. El marco de gestión del cambio tiene que ver justamente con el modelo para utilizar la experiencia del duelo. Y la experiencia del duelo nos da, digamos, un poco la idea de que estamos perdiendo algo. Perder algo significa una negación. No, pues yo no quiero perder ese algo. La negativa de creer que es una respuesta instintiva, ¿no? Común a la información que una persona no quiere oír. O sea, el poco tacto con que se nos menciona, con que se nos comunica el cambio, no nos permite avanzar. Y esto genera ira, hay una suerte de negociación, hay una suerte de presión, que, bueno, estamos yendo a trabajar porque tenemos que trabajar, pero no nos sentimos bien, hasta que llegue el momento de la aceptación. Lo ideal es diseñar un enfoque de cambio que aborde de frente estos sentimientos potenciales y evite que los trabajadores, los colaboradores, experimenten lo peor de ellos.
Y finalmente hay una metodología denominada SATIR. Esta metodología tiene que ver, digamos, un poco con las tendencias que se observaron en la forma en que las familias experimentan el cambio. Y dice, como en el caso de Kluber-Ross, también se pueden aplicar a las empresas, a las organizaciones. Una situación, digamos, de estatus permanente, cómodo, donde la gente se encuentra al empezar. Iniciar, digamos, un proceso genera una resistencia, ya eso lo hemos visto, la respuesta natural de muchas personas, ¿no? Cuando se introduce un cambio por primera vez. Luego, esto genera desorden, caos, cuando el cambio está empezando a aplicarse y aún hay confusión y resistencia. Luego existe lo que denominamos integración, cuando la productividad empieza a estabilizarse, lo que sugiere una aceptación general. Y finalmente el nuevo estatus. Kurlevin ya hablaba de un recongelamiento, ¿no es cierto? Cuando las personas, los trabajadores, los colaboradores, ¿no?, se adaptan a la nueva normalidad. ¿Cómo seleccionar un marco de gestión del cambio? Cada uno de estos marcos de gestión del cambio hace hincapié en la importancia de centrar a los colaboradores en la forma de planificar y aplicar un cambio. Se piensa en los sentimientos y se considera prioritaria la comunicación eficaz con ellos. Y no existe una metodología de gestión del cambio que sea mejor que las otras. Es decir, nosotros tenemos que analizar estas metodologías, estos modelos, y en función de ellos debemos ver qué cosa es aplicable o qué parte sería aplicable o en qué medida estos aspectos son similares y podríamos asumir una especie nueva de gestión del cambio. Veamos qué nos dice Kotter, ¿no? Ya estamos orientándonos hacia Kotter y Kotter nos plantea justamente aquello que mencionamos inicialmente. Si ustedes observan aquí, tenemos unos ositos polares que aparecen justamente encima de estos hielos que se están derritiendo. Entonces dice Kotter, aquí hay un cambio y se va a generar un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Estos osos polares van a terminar en el agua y entonces estarían mirando o tratando de ver que esto requiere tomar acciones inmediatas. Vale decir, necesitan un terreno sólido, ¿no? Tierra firme, dirían algunos. Pues bien, esto es lo que dice Kotter. Kotter dice, a los trabajadores tenemos que generarles o crear con ellos un sentido de urgencia para motivar a las personas. Aquí la urgencia es decirle, ¿sabes qué? Mira, este es un problema y tenemos que hacerle frente. Y entonces la motivación no va a ser esas motivaciones de las cuales siempre hablamos, que hay que arengarlos, hay que levantar los brazos, hacerlos gritar, etcétera, cosas. No, aquí la idea es sensibilizar a las personas sobre la urgencia, la necesidad de urgencia, el sentido de urgencia hacia el cambio. Y paralelamente a eso necesitamos no trabajar solos, vale decir, cada oso no va a estar solo, va a buscar, digamos, por ejemplo, a otros osos. Y al encontrarlos, el macho alfa es el que va a direccionar el cómo van a trabajar. Entonces, se crean equipos con líderes y agentes de cambio en una organización con diversas habilidades y de distintos departamentos de la organización. Nótese que casi siempre en todas las organizaciones, sean empresas o sean instituciones del Estado, existe un departamento denominado planificación. Casi siempre es el que desarrolla el plan estratégico de una manera muy académica, de escritorio. En estos cambios se requiere que no nos quedemos en la cuestión académica y entonces necesitamos crear equipos. Y si son representativos de toda la organización, mejor. ¿Qué hacemos con este equipo bajo la dirección y tutela del área o departamento de planificación?
Primero es los equipos, y con estos equipos definimos la visión, la estrategia que se requiere conseguir para cambiar esta situación actual. Esta situación, digamos, simplemente nos dice, la visión estratégica es qué es lo que queremos conseguir, en cuánto tiempo, qué es lo que tenemos que realizar y cómo lo vamos a hacer. Una vez definido esto, entonces nos vamos hacia la comunicación con todas las personas que están implicadas en el proceso de gestión del cambio, para que participen y se aseguren de que conocen su función, ¿no es cierto? Debemos comunicarle a todas las personas que están involucradas, pero a aquellos que no están involucrados, también hay que pasarles la voz de que estábamos por realizar un cambio, y si bien es cierto, no le vamos a dar toda la información que se está dando a las personas involucradas, sí tenemos que informar de que se está produciendo cambios. ¿Por qué? Por eso mismo del ratón, la gallina, el cerdo y la vaca. Por eso mismo. Hay que comunicarles que hay una suerte de cambio y que se está realizando de una mejor manera. Existen equipos multidisciplinarios y que representan a toda la organización, y por lo tanto esto se está haciendo a sabiendas de que el cambio es beneficioso para todos. Pero hay que decirle a las personas, por si acaso se está haciendo este cambio. No hay que dejar que reciban información de terceros que probablemente ni siquiera tengan toda la información y estén basando lo que ellos comunican basado en supuestos, ¿no? ¿Para qué se comunica? Justamente para identificar obstáculos y abordar todo aquello que podría causar fricción. Entonces, seguidamente establecemos objetivos, a quién le decimos qué, cómo se lo decimos, a quién lo ayudamos a que comprenda mejor estos cambios, con quién trabajamos más como referente para que siga comunicando de manera oportuna, veraz, con toda la información de lo que está ocurriendo, para que se entienda que este tema de la urgencia va por buen camino. Y al haber definido los objetivos, estos objetivos no son, por decir, si este proyecto es a término a fin de año y empezamos en enero, en los 2 primeros trimestres yo debo haber señalizado objetivos más concretos, que son parte del camino a solucionar el problema en diciembre. Entonces, en los 2 primeros trimestres yo debo de comunicar cómo estamos alcanzando estos objetivos de corto plazo, ¿no? Y estamos dividiendo el plan en estos objetivos, ¿no? Con pasos alcanzables que estamos logrando en el camino. Y por lo tanto, a la hora de informar que estamos logrando, que estamos avanzando, el personal se va a sentir mucho más seguro. Bueno, vamos por buen camino y esto está bien. Al establecer, digamos, estas condiciones, se requiere ahora, cada paso, cada objetivo cumplido, se requiere que los participantes y aquellas personas que no están participando directamente mantengan los impulsos. Cada vez que estamos logrando, digamos, este objetivo de corto plazo, estamos manteniendo el impulso porque estamos comunicando, estamos animando, motivando a que continuemos con este proceso de cambio. Y las expectativas se generan de una manera más adecuada, de manera más positiva, y estamos visualizando que el objetivo inicial del proyecto va por buen camino. Este detalle, ¿no? Nos ayuda justamente a propiciar los cambios. Una vez finalizados, hay que mantenerlos. Este detalle nos ayuda justamente a captar que este modelo resulta ser un poco más completo que los otros, pero no puede dejar de visualizar a los otros como parte de este propio modelo.
¿no es cierto? Y entonces, eh, con esto estamos concluyendo, digamos, esta primera parte de la charla. Y llegando hasta aquí, ¿podrían decirme ahora qué hemos aprendido hoy? Alguien que levante su manito y me diga qué hemos aprendido hoy. Doctor, Sí, dígame, adelante. bueno, que los cambios son, en cierta medida, son buenos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que algunos cambios, por decir algunas personas nombradas, les cuesta mucho. Algunas personas que ya tienen tantos años. Y yo lo veo en mi institución, muchas personas que lo toman a mal y siempre dicen, no, pero si antes no se hacía esto, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora me estás exigiendo un documento? No es que en la gestión pública siempre es con documento y antes ellos, no, que de boca nada más, pero cuando están inmersos Ah, en procesos disciplinarios, cuando es algo de boca, no les ayuda en nada. así es. Ajá. Totalmente de acuerdo. Qué interesante. Esa es una diferencia enorme, digamos, en las instituciones públicas y las empresas. En la empresa se mide todo en términos de ingresos y ganancias. Si lo que se está invirtiendo no nos está produciendo ingresos, entonces no nos sirve. O probablemente no estamos logrando los ingresos, estas ganancias, porque el servicio que estamos brindando no es el adecuado. Entonces, lo primero que vamos es analizar si lo estamos haciendo adecuadamente, un poco lo que hemos planteado, lo que queremos, ¿no? Pero nótese que estamos hablando primero de las habilidades directivas, antes que el propio proceso de cambio. El proceso de cambio es parte de la situación de desarrollo de estas habilidades directivas. Nuestro propósito principal ha sido brindarles esta idea de las habilidades directivas para involucrarlos dentro del proceso de cambio. Si se dan cuenta, eh, los directivos hoy en día están involucrados en procesos de cambio y por lo tanto no pueden dejar de eh, autoconocerse, manejar en mejor medida su inteligencia emocional, ponerla en práctica, ¿no? Y esto es importante. Es importante porque una familia es una organización y una organización que requiere de muchos cambios. Y entonces esos cambios tienen que irse tomando en cuenta porque quien lidera la familia o quienes lideran la familia, la pareja matrimonial, o si es uno solo el que lidera esa familia, debe tomar en cuenta estos detalles. Es decir, no podemos realizar un cambio de la noche a la mañana porque se nos antojó. Imagínense ustedes que hoy es día lunes y el día de mañana le comunican a sus hijos y a su pareja que el fin de semana se van de excursión. Entonces, de repente, alguno de los hijos manifiesta, pero yo tengo que hacer mis trabajos de la universidad, no puedo faltar en eso. Yo el día sábado ya me he comprometido con mis amigos en desarrollar esa actividad. Entonces ya le creé un problema, ya le generé un problema. Qué distinto es si nosotros hemos visualizado esta excursión y esta salida desde hace 2 meses o desde hace un mes. Y nos planteamos, el día 30 es feriado. Y si el día 30 es feriado, ustedes ya prácticamente al cierre del mes están entregando sus trabajos, sus asignaciones, etcétera. Y por lo tanto, el día 30 ustedes podrían ya tener todo esto listo. Con un mes de anticipación, la familia va a decir, sí, qué bien, porque justo estamos terminando el mes, justo estamos entregando todos los trabajos y justo es feriado. Entonces salir viernes, feriado, y regresar sábado, nos permite descansar el día domingo. Entonces,
tenemos un buen divertimento y nos vamos. Pero papá, el carro está malogrado, hay que llevarlo al mecánico. Ya lo llevé al carro, pero nosotros, el carro al mecánico, pero en realidad nos vamos en ómnibus, nos vamos en bus. ¿Y a dónde nos vamos? De repente a alguna guaná, se me ocurre, no sé. Entonces, todos estos detalles son importantes si es que lo hacemos con tiempo, salvo que sea un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia, por ejemplo, hubo un terremoto en Pisco. Lamentablemente, nuestro trabajo tiene que ver justamente con atender a estas personas. Y entonces es un sentido de urgencia y tenemos que tomar acciones. ¿Se dan cuenta? Eh, no podemos dejar ciertas cosas que son urgentes sencillamente porque hay que planificarlas. Esto es un detalle importantísimo. ¿En qué podemos aplicar aquello que hemos desarrollado el día de hoy? ¿Algún comentario? ¿En qué podríamos aplicar esto que hemos comentado el día de hoy? Aide, adelante. Eh, para todo, profesor, ¿no? Para todo Sí, aspecto, tanto en el trabajo como para la vida, para la vida cotidiana, con la familia, con los amigos, ¿no? Estas habilidades, directivas, gerenciales, son muy importantes, ¿no? Uno, este, en su conjunto o por separado, uno siempre tiene que estar motivado ante la vida, motivado en su trabajo. Uno siempre tiene que tener empatía con sus compañeros de trabajo, de repente empatía con sus familiares, adaptarse a esta gestión del cambio, ¿no? Eh, a veces se piensa tanto en el trabajo, pero también en la familia, ¿no? El uso de la ujú, tecnología ha venido a de repente a impactarnos de una manera tan grande que ahora nuestros papás, nuestros abuelitos también usan este medio de comunicación, por poner un ejemplo, ¿no? claro. El WhatsApp, ¿no? Y a nosotros hemos tenido que de repente enseñar a papá o a un abuelito y hemos tenido que tener esa paciencia, ese ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Para enseñarles, para que Ah, ellos puedan aprender, ¿no? Estas habilidades sociales también son muy importantes, ¿no? En el trabajo, hasta con nuestros vecinos, ¿no? Poder sí, socializar, poder estar en un ambiente más agradable, ¿no? Más agradable, llevar una vida armoniosa, en equilibrio, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Am, ¿A qué nos podríamos comprometer? En realidad, la idea de capacitar obliga a que cada persona que aprende algo nuevo se comprometa con emplear este nuevo conocimiento. Eh, Existe un colombiano que conocí en Estados Unidos. Bueno, yo no viajé a Estados Unidos, sino lo conocí virtualmente. Él trabaja en Estados Unidos y él hablaba de educación. Vale decir, de nada sirve que aprendamos algo si no lo ponemos en práctica. Aquello que hemos aprendido, por lo menos parcialmente o en algún detallito, pongámoslo en práctica y ustedes se van a dar cuenta que termina siendo parte de una herramienta muy importante que es el utilizar todo nuestro intelecto, toda nuestra emoción en gestionar actividades que traigan como beneficio esto, beneficios para todos, no solamente para nosotros como un conocimiento, sino principalmente como una herramienta de acción. Bien, no sé si existe alguna pregunta. Si no existe alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, eh, hemos llegado al final.
Creo que todo ha estado claro, doctor. Ok, muchísimas gracias entonces y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, Muchas profesor. gracias.